bienvenidos a todos y a todas las amigas que siempre nos están viendo de FINEC Nicaragua. Estamos iniciando este podcast Vamos FINEC, un espacio y un contenido para animar, motivar, crear y también traer testimonios de todas partes de Nicaragua y del mundo para todos los que nos están viendo. Este es el cuarto programa de este año, de esta nueva temporada de este podcast, y no solo del programa, sino de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Para los que no me conocen, Oscar Bello, hoy tenemos un excelente invitado que sé que va a ser de mucho provecho, así que siempre animándoles a que le den like, se suscriban a todas las plataformas que tenemos, páginas y en todas las redes sociales de FINEC Nicaragua Oficial, y que además también siempre nos comenten cómo han sido ustedes bendecidos, inspirados y motivados por este programa y todos los temas que compartimos a lo largo y ancho de todo este año. Y aquí pues antes de seguir adelante quiero compartir, ¿verdad? Darle la bienvenida a Ever Fuentes. ¿Cómo estás, Ever? Oh, tranquilo, Oscar. ¿Cómo va? Aquí estamos. Ya viste todo el programa, cómo se hace, ¿verdad? Oh, así estoy viendo. Bueno, Ever va a estar compartiéndonos hoy sobre su testimonio, así crudo y directo para las personas que hoy a veces nos quedamos con algunas preguntitas cuando nos escuchamos en los capítulos, en algún seminario. Y hoy vamos a ir más profundo, Ever. ¿Qué te parece? Está bien, excelente. Bueno, una vez más les damos y les decimos gracias a todos los que nos están viendo. Este programa va a estar siempre en el canal oficial de FINEC Nicaragua en YouTube. Ese canal lo tienen que buscar, muchachos. Ahí va a estar este y todos los podcasts siempre publicados. Y por supuesto siempre en la página oficial de FINEC Nicaragua en Facebook. Ever Fuentes, dice aquí, me mandaron los productores que de Managua, pero sabemos que no son de aquí exactamente. Originario de Juigalpa, Chontales, Oscar. Tremendo. Sí. Orgullosamente. Orgullosamente. Por eso no quiero que desaparezca tampoco en la cédula. Está bien, está bien. Sí. ¿Cuántos hermanos, Ever? Un hermano mayor y una hermana menor, fíjate, Oscar. ¿Tu familia, papá, mamá? Mi papá, pues, y una mamá, ¿verdad? Mi padre, pues, ya no está con nosotros, pues, ¿verdad? Pero es una familia bien bonita, fíjate, Oscar, mis inicios. Vengo de la época de aquella madre con la Tajona. chinela de Rolter, vos sabes que te tiraba, ¿verdad? Pero Era la forma de educar. sí, fíjate, a veces recuerdo de que tenía que mirar y ya nos quedábamos quietos, pues como dicen, ¿verdad? No tenía que hablar. No tenía que hablar. Mi papá era otro rollo, pues, por eso decía que era mi héroe cuando estaba ahí en la infancia. Contanos un poquito de esa infancia alegre, me imagino, ¿verdad? En la calle, jugando con los otros chavalos. Pues fíjate que una familia que yo compartía cama con mi hermano mayor, ¿verdad? Unos hermanos bien unidos, ¿verdad? Una casita para adobe, piso de tierra. Vengo de irme a ver televisor al del vecino, y que tal vez estaba aquella escena, aquel dibujo animado, lo mejor, ¿verdad? Y de repente el vecino, ¡pa! La pagaba. Apagaba el televisor. No Entonces me quería quedaba seguir con viendo. aquí inquietud. ¿Qué habrá pasado en esa escena, no? De mi vida. Y una vez me acuerdo que me fui escondido a mis padres, pues, ¿verdad? Y me andaban buscando por todos lados, Oscar, y al regreso ya sabes lo que me recetaron, pues, ¿verdad? Y ahí me dijeron de que tenía que obedecerles a ellos, pues, ¿verdad? Fíjate de que mi padre me enseñó a pescar, a nadar, allá en los ríos de el Juigalpa. río de Juigalpa. Yo caminaba como 5 kilómetros con mi padre. Y el hermano mayor siempre, cuando yo me cansaba, me daba diferentes tipos de bromas, pues, ¿verdad? Pero en medio de esas circunstancias, fíjate de que una familia en el cual, bien unida, un amor bien bonito, mi madre hacía nacatamales, ¿verdad? Mi padre obrero, ¿verdad? Y en medio de eso disfrutábamos aquel amor de familia, pues, ¿verdad? De que íbamos creciendo, esforzándonos por salir adelante, fíjate, en ese momento. ¿Cuándo crees vos que empezó esa
fraccionamiento en la familia? ¿Cómo empieza ese? Porque me decís que estuvo eso bonito al inicio, Sí, pero conociendo un poco, más adelante hubo un rompimiento. sí, ya voy viendo de que veo a mi madre en una oficina, veo a mi padre también en una oficina, y de repente cambió en cierta Económicamente. manera la situación económica. Tal vez como niño no miraba más allá, pues, en mi parte de la infancia, ¿verdad? Y, y voy viendo que llega el licor a través de mi padre, ¿verdad? Pero yo lo miraba a él y me agradaba que se ponía alegre, ¿verdad? Cambiaba su manera de ser, ¿verdad? Pero un día me di cuenta de que él le estaba haciendo infiel a mi madre. Y aquel amor hacia él comenzó a lo que se llama resentimiento, odio para con él, ¿verdad? Así como me quedaron escenas, por ejemplo, incompletas cuando vio al vecino a ver los dibujos animados. A partir de los 13 años y medio comencé a tener eh, esa ausencia, esas escenas de cómo poder compartir con mi padre, porque me distancié tanto en el cual ya él estaba en la casa, pero como que no estaba, pues realmente, ¿verdad? Y, y fíjate, con mi hermano nos dimos una broma solamente, adolescente. Y aquellos niños que jugaban, que se tiraban, que jalaban el pelo, nos distanciamos también. Y voy viendo que mi familia se fue distanciando. En la misma casa, pero cada quien viviendo diferentes mundos. Pues ya se había perdido ese amor de familia realmente. Te quiero decir de que eso a mí me golpeó mi corazón, ¿verdad? Con lo de tu papá Con lo de mi padre y mi hermano, porque imagínate, hermano de sangre, jugábamos baloncesto, eran bien béisbol. unidos. Y sí, y teníamos oportunidades de jugar en el mismo equipo y el mismo resentimiento, cada quien jugaba en su equipo contrario, pues, ¿verdad? Y voy viendo de que el trago de licor lo hice primeramente a escondida de mi padre, ¿verdad? El licor llegó y lo probaste Sí, también. porque una vez me acuerdo que un tío mío dejó un trago ahí, mira que todos mis tíos estaban en aquel alboroto, como dicen el buen nicaragüense, ¿verdad? Y entonces me fui a agarrar ese trago y lo tomé, pues, sin darme cuenta que fue una mala decisión de parte de mi persona, ¿verdad? Pero yo estaba siendo el patrón del ejemplo a seguir, que mi padre, ¿verdad? Fumaba cigarrillo también, fíjate. Y una vez me manda a encender un cigarro a la cocina. Y yo creía en mi inocencia, Oscar, de que el cigarro entero era diferente al sabor a la chiva de cigarro. Y me voy a la cocina y me fumo la mitad del cigarrillo, ¿verdad? Y casi me ahogo por el humo, pues, ¿verdad? Y le llevo la mitad del cigarrillo. Él fue la única vez que me llamó la atención, mi padre, ¿verdad? No tuve la escena, Oscar, de que fuera al colegio. Él nunca asistió a las No reuniones. asistió. Fíjate que era mal alumno, ¿verdad? Como en quinto grado. Entonces de repente me forcé a ser buen alumno. En el sentido de que tal vez de esa manera atraerlo a él a que llegara pues al Esa colegio. fue tu Mi motivación. motivación en cierta manera. Pero siempre estaba ahí mi madre y pues, no estaba él, pues la verdad. Entonces yo sin darme cuenta, dentro de mí fue creciendo ese orgullo, pues, ese enojo para con él, que como que me estorbaba, la verdad, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes? Porque todo esto que nos contaste en tu niñez, ese inicio de la familia, era en Juigalpa, En Chontales. Juigalpa. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se vienen para Managua? ¿Qué sucede? Porque eso me imagino que fue un gran cambio para Uh, cualquier niño, cualquier familia. mira, ya traía para acá Managua porque era aquel impulso a salir adelante, ¿verdad? De tus padres. De mis padres, pero principalmente de mi madre, ¿verdad? Que sus hijos salieran adelante, ¿verdad? Nos venimos para acá y fue un cambio. ¿Qué edad tenías pues, cuando ese cambio? eh, Tenía 17 años, Claro. ¿verdad? Y cuando vení de un pueblo, venía para acá a la capital, es un cambio bien, bien tremendo, ¿verdad?
Pero acá venimos acá a Managua en una situación difícil, fíjate, ¿verdad? Hablando económicamente, ¿verdad? Y me acuerdo de que acá tuve la oportunidad de montarme con mi madre en la ruta, ¿verdad? Y no teníamos los 250 pues famoso, ¿verdad? El pasaje. El pasaje, ¿verdad? En ese momento, Cari, yo me sentía así como eh, frustrado, pues, ¿verdad? Que toda mi familia estábamos viviendo esos momentos difíciles, ¿verdad? Pero hoy comprendo de que los momentos difíciles, siempre trae un propósito en la vida, ¿verdad? Mira, Viniste a estudiar, vine a terminaste el estudiar, no bachillerato. pasé mi primera carrera, te cuento. Era ingeniero en sistemas. Viniste y estudiaste en la universidad. Empezaste ahí, Entré en la universidad, pero de repente, como en la misma situación que estábamos viviendo económica. económica, entonces traté de buscar un trabajo, ¿verdad? Una tía mía me ayuda con una entrevista de trabajo, ¿verdad? Me voy a la entrevista, pero donde la mamá de esta tía mía, ¿verdad? Por la ropa que andaba, ¿verdad? No era adecuada para una entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces viene la mamá de esta tía mía, que es mi tía de segundo grado, por decirlo así, me prestó una ropa de uno de sus hijos que es más de mi altura, nada más que era un poquito más alto que yo, ¿verdad? Y el pantalón me queda un poquito más largo. Y así me fui a mi entrevista de trabajo, ¿verdad? Con Y ropa prestada. con ropa prestada, ¿verdad? Salgo a esa entrevista, pero yo ya reflexionando, yo creía que la persona de ese lugar eh, me había contratado por mis actitudes, por los conocimientos, pero no, fue realmente porque era amiga de mi tía, pues, realmente. Pero me veo que salgo del lugar y voy a dejar la ropa prestada, ¿verdad? Y así fue mi primera entrevista. Ahí comencé a trabajar, ¿verdad? Ahí entré al rubro que me dedico, que era parte de los seguros, ¿verdad? Y comencé sin darme cuenta, a ocupar un rol que no me En correspondía tu en familia. mi De familia. proveedor. De proveedor de alguna manera, ¿verdad? Esforzándonos, ayudándonos, ¿verdad? De un rol como de un padre, pues, por decirlo así, En ese ¿verdad? momento tu papá ausente, aunque estaba viviendo ahí en la casa. Estaba ausente, él iba a hacer su trabajo y todo, ¿verdad? Iba a veces también allá a Huigalpa, ¿verdad? Se esforzaba también, pero el rol realmente de impulsarnos así, no, hoy comprendo muchas cosas porque después logré conocer ese aspecto de su vida, ¿verdad? De por qué no lo pudo hacer, ¿verdad? Y me voy viendo que esa primera carrera me iba quedando. Me quedé realmente, no la pude pasar, ¿verdad? Porque fui impulsando de alguna manera por la situación que estábamos viviendo, ¿verdad? Fue una experiencia bien, ahora digo bien bonita, pues, ¿verdad? Porque recuerdo una ocasión de que a mí me gusta ver el boxeo, ¿verdad? Y un campeón nicaragüense estaba ganando su primera corona mundial, pues, ¿verdad? Y yo estaba escuchando eso en la radio. Y cuando yo escucho que el cronista gana el nicaragüense, yo salto de alegría, pues como fanático, ¿verdad? Pero yo quería ver la imagen de esa pelea, pero no estaba el televisor, ¿verdad? Entonces, la otra vez en la oficina, ¿verdad? Me siento y no sé por qué se me vino ese recuerdo. Y, y veo la pelea completa, fíjate. Y al terminar de ver la pelea, eh, termino llorando, pero no como en las mismas lágrimas de ese momento, pues, sino que termino llorando porque vuelvo a ver para atrás y ya es diferente, pues, Claro. ¿verdad? Hacernos una narración breve de cómo venía la fraternidad. Yo la conozco, ya la he escuchado varias veces. ¿Verdad? Ya estabas trabajando, Sí, estabas buscando qué hacer porque no es vender y no vendías es nada. correcto, Te invita un brother de la fraternidad que trabajaba con vos es correcto. y no sabías a lo que venías. Contanos cómo venís a una reunión de los hombres de negocio. Vengo con una camisa manga larga blanca, que su color original era celeste. Estaba luida, la bandida, digo yo, ¿verdad? Fue un miércoles 18 de marzo de 2008. Llego en la oficina donde trabajaba antes, dejo unos documentos y por la misma situación que estaba viviendo, ¿verdad? Aguantaba hambre,
¿verdad? Y, y hoy, pues, Viniste con varias libras menos, pues también. varias libras menos. Y ahí dejo los documentos y está este amigo, ¿verdad? Y me invita, pues, ¿verdad? Yo andaba con hambre y si te invitan a almorzar y me pone un lugar aquí bien, bien bonito aquí en Managua, ¿verdad? Yo sin darme cuenta, Oscar, ese día miércoles, yo no sabía lo que iba realmente. Yo iba a saciar mi necesidad en el estómago, ¿verdad? Pero llego a la mejor reunión de mi vida, ¿verdad? Que es a través de la Fraternidad Internacional Hombre Negocio del Evangelio Completo, ¿verdad? Llegaste a un mediodía, a un Un almuerzo. mediodía. Fíjate que nos fuimos en la ruta, recuerdo, y al bajar la ruta como que había sarro, pues. Me fui al baño, me lavé la mano y quité el sarro, ¿verdad? Y entré a un capítulo que le llamamos nosotros, ¿verdad? Aquí en la fraternidad. Y me hablaron del que había rechazado por muchos años, ¿verdad? Y ¿Qué pasa en esa reunión? Es decir, ¿cómo te recibieron? me- ¿Sentiste fíjate que lo que me llamó la atención ahorita recordando, Oscar, y yo creo que por eso yo me quedé, es que al abrir la puerta me recibieron con un abrazo. Y era el abrazo que yo lloraba de mi padre. Yo con mi padre solo me podía abrazar con un trago de licor. Y de igual manera con mi hermano. Y cuando siento ese abrazo, ¿verdad? Yo no sabía lo que iba. Pero hoy comprendo eh, que me estaba abrazando Jesús. a través de Y ese hombre? eso me impactó, ¿verdad? Ese pequeñito detalle, ¿verdad? Y, y me hizo escuchar cosas que yo ignoraba realmente por la misma situación, ¿verdad? Por las mismas cosas que estaba viviendo también, ¿verdad? Por lo que venía arrastrando también, ¿verdad? Venía arrastrando depresión, insomnio, eh, quererme quitar la vida 3 veces, ¿verdad? Con licor, ¿verdad? ¿Cómo sentís vos que vino esa sanidad para tu vida? Porque me estás hablando de depresión, ansiedad, Sí, ya deseos suicidas. Y para los amigos que nos miran y amigas, ¿verdad? Que estarán pasando a alguien por esta situación, la cual yo también pasé, Ever, y fui sanado en un capítulo de Los Hombres de Negocios. ¿Cómo fue tu experiencia en eso en particular? en la parte del suicidio. Sí. La Fue, depresión, ¿qué fue lo que recibiste? mira, la depresión realmente, yo lo que sentí era una batalla en mi mente, ¿verdad? Una batalla en el cual no me hacía ver que había algo mejor para mi vida. Me encerraba en mi mente. Pero más que encerrarme en mi mente, sentía como un vacío en mi corazón. Ese vacío, me lo llenó Jesús, la verdad, conocerlo a Él, ¿verdad? Y al conocerlo a Él fue separando lo que yo sentía por llenarme de Él, ¿verdad? Fíjate, y hoy comprendo también otra cosa, como que tenía a mi padre físicamente, pero como que tenía me sentía como que no lo tenía, como huérfano, pues a la vez, ¿verdad? Entonces fue algo interno en el cual logré salir, ¿verdad? Dios llenó ese Me vacío. llenó ese vacío Dios y lo más curioso que me fue llenando también fue al escuchar también los testimonios acá, los testimonios acá en este ministerio. Cada testimonio siempre es una palabra que me llenaba, la verdad. Sí, porque empezaste a llegar a los capítulos todos los miércoles al mediodía y fue a través de esos testimonios que empezaste a recibir al Señor. Sí, salía con una esperanza Cada capítulo. cada capítulo, ¿verdad? Tal vez entraba bien cargado, ¿verdad? Y salía con una esperanza, la verdad, ¿verdad? La esperanza en el cual, sin darme cuenta,
estaba creando en mí también una libertad interna. Una libertad interna en ir mejorando poco a poco. Y, y esa libertad pues me la dio ir conociendo poco a poco pues lo que se presenta acá en este ministerio, que es Jesucristo, ¿verdad? Vamos a llegar a esa relación con tu papá, pero antes de llegar a eso, mm, te voy a tocar un tema o un punto que a veces es difícil de conversar, y es la parte sexual. Pero yo sé que tenés un testimonio ahí para alguien, porque vos venís también a la fraternidad, me acuerdo, con situaciones de la misma depresión por problemas de autoestima, no te dejaba tener pareja, no te podías tener con alguien, compartirnos esa parte que es parte de la depresión misma, ¿verdad? Sí, sí, me sentía como que mi autoestima como hombre estaba baja, ¿verdad? Pero de igual manera creo yo de que influyeron muchos factores en mi vida, ¿verdad? Influyeron el factor de que, por ejemplo, de que cuando yo tuve mi primera experiencia, ¿verdad? Sexual, Sexual, ¿verdad? Hoy comprendo cuando fue con la persona adecuada, claro. ¿verdad? Porque fue una persona, lo que le dicen, de la vida alegre, ¿verdad? Y eso, Esa experiencia, ¿qué edad fue? eh, 13, 13 años 14. y medio, fíjate. Sí, hombre. Y sin darme cuenta, eso entró en mí algo que se llama, pues eso, pues la lascivia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Yo miraba normal andar con una, con otra y eso, es lo que afuera te ofrece. Vengo acá al ministerio, ¿verdad? Cuando venís a la Y ya fraternidad, encuentro a Jesús, Jesús hace un encuentro, tengo ese encuentro con él y estoy tratando de cambiar, pues, lógicamente, ¿verdad? Y cada relación formal que yo intentaba no avanzaba, ¿verdad? O bien fallaba yo, o bien fallaba la otra persona, ¿verdad? Pero sentía algo en mi ser de que mi autoestima como hombre o mis emociones como hombre, eh, había una dependencia muy emocional, ¿verdad? Con la relación que tal vez tenía en ese momento con una mujer, ¿verdad? Me acuerdo una vez que hasta el punto de que eh, una vez casi le levanto la mano a mi mamá por una relación, porque estaba tan, no era amor, sino era obsesión, como hizo una canción de no sé quién fue, ¿verdad? Pero hoy comprendo de que me estaba preparando para esa área de mi vida, ¿verdad? Fíjate que me sentía hay veces frustrado en esa área de mi vida, aún sirviéndole a Jesús, ¿verdad? El Señor me mandó mi esposa, fue un casamiento de una prima mía. Y hoy comprendo de que Jesús me llevó a este punto para encontrarme con ella, pues, ¿verdad? Y estar llevando a cabo ahora esa otra área de mi vida, que es claro. el matrimonio, ¿verdad? Otra etapa. Otra etapa, otra etapa. Pero antes de llegar al matrimonio, porque, Ever, a veces hay personas que, ¿cómo llevar la soltería con Dios? Venimos de un mundo donde todo es sexual. En cualquier lado puedes tener pornografía. Tuviste acceso a pornografía, tuviste acceso a relaciones sexuales prematuras. No solo antes del matrimonio, antes del tiempo, ¿ah? Porque a los 13 años, que son de los conceptos que tenemos en la vida pasada, por decir algo, o en el mundo, que todo eso es lo normal. Entonces venimos, tenés pornografía, tenés relaciones sexuales prematuras y tenés un sinnúmero de acciones que te van creando eh, un concepto de vida, ¿verdad? Lo sexual es normal, es libre. Venís al Señor y ahora cómo llevas esa vida de soltería con Él para poder cumplirle a Él, ¿verdad? Es decir, abstinencia, esperar a la persona correcta.
Esa parte sé que caíste, pero tenés una experiencia ahí. Sí, la parte de la pornografía, ¿verdad? Me costó dejarla, ¿verdad? Me atrapó. Eso de la pornografía es como una enfermedad, o una adicción. Claro, Y uno comienza con el A, B, C y va aumentando. sí. Y eso me enfermaba mi mente, ¿verdad? Y me costó dejarla realmente, ¿verdad? Y con Dios y sin Dios, ¿verdad? La parte de la soltería y estar en la abstinencia, fue muy difícil. A veces caía, pero cuando caía o le fallaba a Dios, me sentía muy mal, la verdad. Muy mal, ¿verdad? Porque estaba conociendo algo nuevo, o sea, estaba conociendo a Dios, estaba conociendo a Jesús y cuando caía me sentía como que mejor no sigo, ¿verdad? Pero aún en eso, en mis caídas, ¿verdad? En mi corazón realmente, mi pensamiento quería realmente cambiar, ¿verdad? A mejorar día a día, a mejorar día a día, ¿verdad? Esa área, aunque me costó muchas veces, ¿verdad? Te quiero decir de que para mí fue muy difícil muchas veces superar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero Jesús me ha ayudado realmente. Bueno, ahora en la matrimonio ya es diferente, por Claro. supuesto, ¿verdad? Te preparó para este tiempo que Me estás preparó viviendo. el Señor, ¿verdad? Ever, fíjate que regresando a la familia, al núcleo familiar, tu papá, tu mamá, venías al Señor, habías hablado que tu padre había estado ausente. ¿Y cómo fue esa reconciliación con tu papá, especialmente? Ese perdón. Sé que tenés mucho que compartirnos ahí. No solo ese inicio, ¿verdad? Sino el final, cómo contarnos libremente tu experiencia de cómo empezaste a honrar a tu papá. Así como recuerdo el primer capítulo, Oscar, la fecha, yo llegaba a los capítulos, ¿verdad? Y allá de los capítulos, me decía, ¿cuándo vas a compartir tu testimonio? ¿Sabes? ¿Verdad? Porque han visto los cambios los muchachos, ¿verdad? Claro, Y un día me decido, y cuando me decido mi primer testimonio, dentro de los invitados estaba mi padre. 29 de enero de 2011. Ese día me perdoné con mi padre. En un capítulo de la Fraternidad Internacional Hombre de Negocio. 27 años y medio. eh, lo llamé al frente. eh, Le di un beso en la mejilla izquierda. Y, y sin darme cuenta, ese beso en la mejilla izquierda después se vino convirtiendo en algo habitual entre nosotros. Y ese ya sentí como que un alivio en mi corazón. el día que se El perdonaron. día que yo lo perdoné y nos perdonamos. Y le hice esta pregunta, padre, le digo, ¿dónde tuviste todo este tiempo? Y él me contestó, me acuerdo hoy en el oído, no sé, hijo, me dice. Brother, mira, Oscar, no tenía escena en mi vida hasta ese día de jugar con mi padre, de que fuera al colegio, ¿verdad? De que me enseñaron una resta, una multiplicación, ¿verdad? Pero Jesús comenzó a construir unas escenas invaluables con él. Comencé a conocerlo, conocí a honrarlo, me di cuenta de que el honrar padre y madre abre puertas de bendición, ¿verdad? Eh, a partir de los 28, 29 años, comencé a crear una amistad con mi padre de lo mejor, la verdad. Y todas las escenas que no viví en la niñez, Jesús comenzó a crear escenas mucho mejores ahora en mi parte adulta, ¿verdad? Eh, Contarnos cómo le compraste esos primeros zapatos. Me encanta esa, ah, porque son en los detalles así de sencillos que a veces no nos imaginamos. Creemos que honrar al Padre, pero son cosas tan sencillas a veces. Me dice el hijo, me dice, quiero que me honre. Ah, ajá, padre. ¿Qué querés? Le digo yo. Comprarme ropa, me dice. Dale, pues mañana vamos, pues, le digo, no te preocupes.
Al día siguiente me cambia la sintonía. Hijo, me dice, ajá, ya no quiero ropa. ¿Y ahora qué, papá? Era así, era, así era. A veces de repente cambiaba, ¿verdad? Dice mi mamá que a mí me parezco también muchas veces, porque a como repica, pasa para acá, pero bueno, Parece que es cierto. ¿verdad? Y entonces, comprarme zapatos, me dice. Entonces le digo yo, él me dice, si quieres, vamos aquí nomás, al Iván Montenegro, porque vimos cerca del Iván, Vamos al mercado, a un te dice. mercado. Dice. Y yo vengo, yo quería, no, agarré un centro comercial, padre. Le digo. ¿Y para qué le dijo, Oscar? Nos vemos en un centro comercial y como lógicamente llegó mi padre, me llevé a mi madre. Y yo me siento y voy viendo a los dos señores, ¿verdad? Que muchas veces no valoramos, ¿verdad? A nuestros padres cuando están mayores, el esfuerzo que hicieron cuando sus hijos eran indefensos. ¿Verdad? Y veo que los dos viejitos ponían Que sacaban los y zapatos y lo los ponían de volvían. regreso. Perdón, madre, si me está escuchando por ser viejito. Usted no es viejita, oiga. Y de repente se me acercan. ¿Qué pasó? Le digo yo. Está muy caro, hijo. Me dice, vámonos de aquí, me dice mi padre principalmente. No, le digo, escójale. Escogieron los zapatos, yo lo estoy pagando y todo. Me fui, lo dejé en la casa y todo. Pero lo que me llamó la atención fue cuando ya en la noche yo me veo con ellos. Hijo, me dice mi madre, ajá, te quiero decir algo. Dice. Tu papá agarró la caja de zapatos, abrió y quedó viendo los zapatos. Y comenzó a llorar. Dice. Y dijo estas palabras. Yo no merezco nada de mi hijo, porque nunca estuve para él. Dice. Y la volvió a tapar. Mi padre tenía varios pares de zapatos y todo el rollo. Pero esos pares de zapatos, ¿sabe para qué lo usaba únicamente? Para ir al capítulo. Se lo ponía al capítulo y después lo metía en la cajita. Se lo ponía y después lo ponía en la cajita. Hasta que se le dañó un día. Y le dije, padre, te voy a botar ese par de zapatos. No me lo boté, me dice. A mí me vale $1.000.000 a mí. Se lo boté. Y lloró de enojado. ¿Por qué me lo botaste, mis? Pues si no servían, padre. No, hijo, me dice. Eso van a mí valía $1.000.000, me dice. Vos me lo estabas regalando, me dice. Ah, hombre. Y eso solamente Jesús me había puesto ese amor para con él, Tu ¿verdad? papá le da cáncer. Le dio cáncer, así como recuerdo, el 29 de enero de 2011 que me perdonó con él, se convirtió en viajero, te cuento. Empezó a A viajar viajar porque mi a hermana, Estados Unidos. sí, Iba y venía. mi hermana menor vive ahora allá. Y recuerdo que una vez yo todavía no conozco la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿verdad? Ahí Tomar andaban allá. foto. Y el de mi papá, mira, estoy, hijo, me dice, sí, pues ya se volvió de repente tecnológico, ¿verdad? Me chateaba, me decía que me amaba, todo el rollo. Y uno de esos viajes, yo miré que venía con una tos. Lo llevamos y todo, y de repente el 21 de julio 2020, 21 de julio de 2021, le detectan un cáncer a él, ¿A dónde se lo dice? En los pulmones. en los pulmones, pulmón izquierdo, producto del cigarrillo. Y comenzó un proceso en el cual cuando lo vivía con él, ¿verdad? Él me enseñó que en medio del proceso teníamos que alabar a Dios, ¿verdad? Fíjate de que, hoy te quiero decir, Oscar, de que yo creía que había conocido la fe en Jesucristo, pero mi padre me la fortaleció En ese en proceso. ese proceso porque le aplicaron como 24 quimioterapia, ¿verdad? Eh, y siempre él danzaba pues, antes de la quimioterapia. Yo no me daba cuenta de que uno de esos otro viaje que ya estaba listo tal vez para viajar en medio de su enfermedad un 26 de agosto de 2022, yo no me di cuenta que iba a ser la última foto que me iba a tomar con él. Porque a final de ese año
él cae fuera del país Él en está 45 viajando y allá cae y enfermo. cae enfermo. Eh, 15 días que yo no comprendía, hay veces unas cosas de que hay veces uno en el servicio, ¿verdad? A Jesucristo, está viviendo diferentes procesos y de repente dice, Señor, anda a servir. Él todavía podía hablar. Papá, le digo así, en videollamada, ¿verdad? Fíjate que voy a ir a tal lado a servirle a Jesús. Y me bendecía, videollamada. Estando en el hospital, él. Pero ya una de esas ocasiones ya no podía hablar. Y aún recuerdo de que en la videollamada, él solamente me hizo. Esa fue su Apuntando arriba. bendición. ¿Quién dice? Esa fue la bendición. Fíjate de que ese momento en mi vida estaba en proceso de renovación mi visa. No pude estar en el último momento de él. Pero hoy comprendo de que esa parte no me correspondía a mí, sino que tenía que vivirse de esa manera allá fuera del país. ¿Verdad? Eh, Me golpeó bastante. Te quiero confesar de que todavía internamente estoy en ese proceso todavía de ¿Cuándo sobrellevarlo. falleció tu papá? 12 de enero de 2023, Parte de año. Todavía está fresco. ¿verdad? Entonces, he ido a su cumpleaños al cementerio, pero no me quedó aquello, Oscar, de que del hubiera. ¿Ah? Eso es importante. Tuviste la oportunidad de reconciliarte, honrarlo, conocerlo. Hasta lo que no sabía él, me contó yo también a él, ¿verdad? Entonces, cuando estoy ahí, lloro porque lo extraño. Claro. Pero no me quedó aquello de mi corazón de que, él hubiera. No, lo hice en vida todo. Lo hice en vida, lo honré en vida y eso me satisface mi corazón, ¿verdad? Que me perdoné con él, con toda mi familia me he perdonado. Tu hermano, Mi hermano, aquella con mi hermano división que había desapareció. desapareció, estamos un poco más cercanos, aunque también somos adultos ahora, ¿verdad? Claro, Pero cada quien tiene su vida, su su vida, pero familia. no tenemos aquello en nuestros corazones, ¿verdad? Mi hermana ni digamos, ¿verdad? Mi madre ni digamos, ¿verdad? Entonces, aquel 18 de marzo de mi primer capítulo, Oscar, yo sin darme cuenta, eh, yo no sabía que iba a ser la persona menos pensada en mi pensamiento, ¿verdad? De que iba a llevar la luz de Jesús a toda mi familia. Vos Gra- fuiste el primero. sí, gracias a esta invitación de este ministerio, una invitación que a veces la miramos sencilla, ah, a veces la miramos que por no Simple. dejar simple, ¿verdad? Pero cuando Jesús te toca, es trascendental a uno y a toda su familia, ¿verdad? Ever, fíjate que ya vamos aterrizando, ¿verdad? Hay tantas cosas de qué hablar y a los amigos y amigas que nos están viendo siempre le decimos compartan, denle like, coméntenos, porque todo eso nos ayuda a que este mensaje que hoy se está llevando llegue a más gente. Esa es la forma. Así es. No creas que estamos pidiendo el like para mí, no, ni para Ever, No, sino es para el que estamos hablando de aquí, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo en tu vida. Pero hay una parte muy importante que quiero que la compartas con los amigos y amigas, la parte económica, porque mira, veniste con esa camisa blanca que era azul oscuro. estaba luida. Estaba diluida de tanto lavarla, por si acaso no entendieron esa parte, Sí, ¿verdad? tanto lavarla. Era de tanto lavarla, que era la única camisa, ¿verdad? Llegaste perdón, en bus a ese primer capítulo con el pasaje, lo único que llevaba, y sé que eso cambió radicalmente. Sí, No fue de la noche a la mañana, pero sí cambió la economía, no solo tuya, sino de tu familia. así es. ¿Cómo empezó ese proceso, ese cambio? Porque ya trabajabas, no estabas de holgazán pues en una hamaca, estabas trabajando, estabas buscando ventas, pero ¿qué hace ese antes y ese después? Fueron mis decisiones. De dejar de hacer lo que no le agradaba
a Jesús, ¿verdad? Y, y comencé a descubrir, ¿verdad? Porque también leí la palabra, ¿verdad? De que la honra padre y madre me abrió puertas. Comencé a descubrir también de mi disposición a servirle, ¿verdad? Comencé a descubrir de que aunque algunas orientaciones me daban acá y tal vez a mí no me agradaba, pero no me daba cuenta de que iba a ser de bendición para mi vida. Comencé a descubrir de que yo escuchaba a veces, los testimonios, hay veces piden dinero, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Pero al menos a mí, ¿verdad? Aquí nadie me ha exigido, Oscar. Y eso es lo que me ha gustado. No me exigen. O sea, el que me exige El de arriba. es el de arriba y me pone eso en mi corazón, que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y le he puesto la parte también del que corresponde al Señor, ¿verdad? Le he puesto y eso me ha abierto puertas, ¿verdad? Tengo como un poquito más de un año de que un sueño se hizo realidad, fíjate. Ahora tengo mi correduría de seguro, ¿verdad? Ahí me estoy desempeñando de una manera diferente, ¿verdad? Y Diferentes retos. diferentes retos, ¿verdad? Tal vez otras situaciones que estoy aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Ahora con la ayuda del Señor. Ahí en la correduría, por ejemplo, todos los días le ponemos las manos a Jesucristo, ¿verdad? Y, y la otra vez, en una ocasión, cuando andaba en bus, ¿verdad? Yo por un lugar yo iba a buscar un cliente, ¿verdad? Y el zapato izquierdo se me le despegó La suela. la suela. Y la otra vez, viniendo de un servicio, ¿verdad? De acá del ministerio, pasé por el mismo lugar y se me vino ese recuerdo. Y me estacioné, ¿verdad? Y ahora es diferente como paso ahí, ¿verdad? No me daba cuenta de que es una decisión de haber aceptado una invitación a, a un capítulo de la fraternidad. Jesús me iba a cambiar toda la área de mi vida y me sigue cambiando, lógicamente, pues. Claro. Esa correduría ahora, no vamos a hacerte la publicidad gratis, ¿verdad? Pero sí, está con tu esposa ahora. Sí, estoy trabajando con mi esposa, pasa conmigo, ¿verdad? Estoy Es un, siendo parte del es equipo. un negocio familiar. Sí, esto lo seguro, aparte de mi tía, pues también lo traigo de parte de mi mamá, ¿verdad? En cual fue de año este esfuerzo y lo llevamos a cabo, ¿verdad? Es familiar, ¿verdad? Estamos ahí tratando de armar todo el equipo, ¿verdad? Para seguir adelante, pues. Pero la economía comparada a como vine a como estoy hoy es muy diferente, por supuesto. Mira, Ever, lo acabas de decir y lo has dicho varias veces. Y es importante, a veces no queremos exaltar la fraternidad, sino que el que hace todo posible es Jesús. Así es. Pero al final, esa invitación, ese evento de la fraternidad juega un papel muy importante en tu vida. ¿Cómo lo mirás? ¿Qué puedes decirle a la gente que a veces esa invitación le ha llegado una invitación del hombre de negocio y la rechazan, no la entienden, la miran muy sencilla? ¿Qué le podrías decir a alguien que está recibiendo hoy mismo una invitación a ir a un capítulo del hombre de negocio? Te voy a, antes de contestar esa pregunta, le doy gracias a Dios ese 18 de marzo que andaba con hambre. El principio, ¿verdad? Claro, eso fue el enganche. Ese fue mi pesca, pues, ¿verdad? En el estómago por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y tal vez mi amigo que me está viendo ahorita, ¿verdad? Si te llega una invitación y tal vez la condición no es la diferente, es que tomé la decisión, esa invitación y, y te aseguro, ¿ya? que, que aunque no le entienda la primera vez, así como me pasó a mí también, Claro. fui llegando hasta que le entendí. Para mí ha sido la mejor invitación en mi vida. Porque aquí, a través de este instrumento de la fraternidad, conocí a Jesucristo. Hemos escuchado de Jesús, pero es diferente conocerlo a Él. Una relación Una relación personal personal con Jesucristo. que te acercó a Dios. Me acercó a Dios y ha sido lo mejor de mi vida. Mira, adentro de todo ese proceso,
Vamos a tocar un tema rápido antes de irnos, pero sí, eh, eh, la fraternidad se vuelve una comunidad, también una nueva familia. Los fraternos, estamos aquí, los que nos conocemos en los capítulos. ¿Vos sentís que estás en esa familia nueva con la fraternidad? ¿Cómo has vivido ese proceso? Porque sabemos que lo dijiste hace poco, no sé si te daban instrucciones y no te gustaban. Eh, Mucho se habla también del orden, de obedecer. Esta parte tal vez será para los fraternos más que para los nuevos, ¿verdad? Y la gente que no nos conoce. Pero ¿cómo has vivido ese proceso para poder encajar en la fraternidad en medio de muchas luchas, batallas? No solo está tu familia, no las cosas personales, sino como comunidad, como familia nueva. Eh, Creo yo de que el Ever de hoy, ¿verdad? Es la suma de cada una de las amistades que he encontrado en esta fraternidad. Has aprendido de ellos. He aprendido una palabra. Dicen que uno tiene que agarrar siempre lo bueno, pues que realmente así es. Entonces, unas palabras que te impulsan en mi proceso, ¿verdad? Hay veces estás ahí en el proceso, hay veces te sentís solo, pues, ¿verdad? Pero de repente miro un mensaje, estamos orando por vos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces la ayuda creemos que solamente es Económica. económica, ¿verdad? Pero una palabra de aliento eh, llena también y es necesaria, ¿verdad? Aquí he encontrado, creo yo que aquí he compartido más tiempo ahora con personas, más que con mi hermano, pues, por ejemplo, porque ya no está acá, mi hermano está fuera del país viviendo ahora, o con mi hermana, pues. Me miro más seguido con personas de acá, Claro. ¿verdad? Que con ellos, lógicamente, pero he encontrado esa comunidad, pero sobre todo he encontrado que todos hablamos el mismo lenguaje, y el lenguaje del amor de Jesucristo. Y eso para mí me hace permanecer estar acá en esta fraternidad, ¿verdad? Mira, viniste más joven de lo que estás ahora. ¿Cuál es, cuál es la visión? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vos mirás tu caminar con Jesús en la comunidad? Decís que sos la suma de muchas relaciones que tuviste de amigos, de líderes, de servidores. Uno va aprendiendo lo bueno, rechazar lo malo, ¿verdad? Correcto. Pero ¿hacia dónde va Ever Fuente? Eh, Me estoy esforzando, Oscar, eh, en llegar a un punto de servirle más a Jesucristo, ¿verdad? En este ministerio y seguir infundiendo ese mensaje de Jesús, ¿verdad? Eh, no me veo sin servirle a Jesús, la verdad. Y, y le estoy pidiendo a Él que me ayude junto con mi esposa a través de este ministerio, seguiré sumando nuestro esfuerzo para llevar esa palabra de vida a Jesucristo. Me miro en 5 años tal vez, ¿verdad? Con otras sucursales, mis corredurías de seguro, Claro, es ¿verdad? importante también. Un cuerpo de venta, ¿verdad? Eh, Otro negocio, porque Jesús te da idea de repente de negocio, Creatividad. creatividad, ¿verdad? Eh, y sobre todo, dentro de 5 años, seguir acá, sobre todo en esta fraternidad, sirviéndole. Hubieron cosas que te marcaron en la niñez. ¿Y cuáles serían qué te está marcando hoy por hoy? ¿Cuál es el mayor aprendizaje, si le podrías decir a algo en lista de lo que estás viviendo hoy? Ya escuchamos de dónde veniste, cómo veniste a ese encuentro con Jesús. Hay partes económicas, la familia, la honra a tu padre y a tu mamá que le mandamos saludos hasta donde está, ¿verdad? A toda la familia allá. Eh, el aprendizaje hoy, ¿qué podríamos compartir a las personas que están necesitando una palabra de esperanza ahorita? Que están como estabas vos en ese primer encuentro. Ya les dijimos que aceptan la invitación, ¿verdad? Claro. Pero si no llega esa invitación, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esa persona que está sin esperanza, sin salvación? ¿Qué le podemos animar? ¿Qué mensaje le puedes compartir de lo que has vivido vos? Eh,
yo le puedo decir a esa persona, y tal vez me está escuchando ahorita, eh, la solución se llama Jesucristo. ¿No? Eh, en lo personal, Oscar, haberme encontrado con Jesús ha sido lo mejor de mi vida. Eh, haber experimentado su amor me ha llevado a la libertad, a ese gozo. Eh, tal vez estás ahí sentado, triste como estaba yo ese día, 18 de marzo. ¿Verdad? Hoy es 11 de marzo, pues no sé. Eh, pero hoy te quiero decir, sin importar que sea la invitación o no la invitación a través de la fraternidad, la solución se llama Jesucristo a tu vida. Es lo único que te puedo decir. Vamos ¿Verdad? a hacer esa oración al final de todo esto que puede alcanzar a esas personas, ¿verdad? Y les recuerdo a todos los que nos están viendo, compartir, darle like y siempre comentarnos. Ay, mándamelo un comentario a Ever cómo su experiencia nos ha ayudado. No solo esto, estamos desde Nicaragua, pero esto es para todos, ¿verdad? Yo he podido viajar a los diferentes lugares y hemos visto diferentes nacionalidades, razas, colores, estatus sociales, pero con una misma necesidad, que es esa que estás compartiendo. Jesús es la respuesta a todas cualquier necesidad que puedas tener una persona, hombre o mujer. Ahí está la respuesta. Ever, mandale un mensaje a tu mamá. Yo sé que este no solo lo va a ver, yo creo que es la que está la más orgullosa de ver hoy lo que Dios ha hecho en tu vida, Sin importar el tiempo. sin importar el tiempo. Madre, eh, yo sé que está fuera del país ahorita, ¿verdad? Eh, le quiero decir de que la amo mucho. ¿Verdad? Ya no está no está mi padre, está usted. Eh, espero que se sienta orgullosa de mí, de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Recuerda aquel concierto que tuvimos en El Salvador, ¿verdad? Que no se la creía, aquel primer concierto cristiano, ¿verdad? Que su hijo estaba aceptando a Jesucristo. Perdóneme, ¿verdad? Nuevamente por las veces, tal vez los años pasados, de que le quité mucha su paz cuando andaba en el alcohol, cuando andaba en la droga, cuando andaba en la discoteca, ¿verdad? Cuando andaba haciendo cosas incorrectas. Quiero que me perdone nuevamente en el nombre de Jesús. Y aquí en la distancia le mando un abrazo fuerte. Pronto la voy a ver, ¿verdad? Para mimarla, honrarla como usted se merece. Y me siento orgulloso de ser su hijo también. Oiga, madre. Eh, y, y aquí estoy, siguiendo a Jesucristo. Y gracias siempre por sus oraciones en la mañana. Gracias siempre por su mensaje que me manda en la mañana. Y, y, y por cada palabra de aliento que usted me dé también a mí, ¿verdad? La amo mucho, ya sabe. Compartirnos, Ever, cuál fue esa oración para los que no conocen, animarlos a que esa oración de aceptación a Jesús la pueda repetir alguien que hoy necesita. Eh, vamos a repetir esa oración que fue el antes y el después en mi vida. Y espero ahí, mi amigo que me estás viendo, amiga que me estás viendo también, ahí repetirla. Y va a ser algo bonito para tu día también. Y dice así: Padre Celestial, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy, Padre, abro mi corazón y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has repetido esa oración aceptando a Jesús y no lo habías hecho antes, mandándonos un mensaje. Si querés tal vez recibir esa invitación a un capítulo, no dudes de escribirnos y nosotros te vamos a poder
enviar o ir o llevar a la reunión más cercana donde vivas, ya sea aquí en Nicaragua, en Managua, en cualquier parte de Nicaragua, inclusive en los diferentes países a nivel de Latinoamérica. Este podcast está a nivel regional. En Estados Unidos tenemos muchas personas que nos miran, Suramérica, Centroamérica, México. Así que podemos acercarte a cualquier reunión donde quiera que esté. Ever, gracias por habernos Gracias, Oscar. compartido. Gracias por habernos dado el tiempo. Gracias por haber estado aquí. Sabemos que vamos a tener de estas conversaciones muchas otras más, porque nos quedó pendiente de cómo, eso más para los fraternos, Ajá. cómo sos obediente ahora. Bueno, si hablamos de obediencia, eso me costó, sinceramente. Bueno, ese es otro tema Ese más es otro adelante. tema que queda pendiente. Y a ustedes, amigos y amigas, les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden siempre de vernos a través del canal oficial de YouTube, que es FINEC Nicaragua Oficial. Y también siempre suscribirse a todas nuestras plataformas oficiales de FINEC Nicaragua. Y además, estamos en TikTok, por si acaso no sabía. Estamos en TikTok también. Compartan todo lo que vivimos ahí en TikTok. También estoy como Oscar F. Bello en TikTok, Instagram y en Facebook también. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo podcast de Vamos FINEC.